Santiago, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Amor, corazón, Sí. medicina. Hay algo para... Y sí, ¿no? algo para decir, me imagino. Y el divorcio gris se ha puesto de moda, es por lo que decía Pablo. Antes una boda de plata era una gran celebración. Ahora la boda de plata cumple cualquiera. Digo, por la edad, expectativa de vida. La gente cumple 90 años, es el aniversario de titanio, de brillante, de boda de plata es una cosa de niños. Pero nadie dijo que la biología prometía amor eterno. La verdad que no. Originalmente, evolutivamente, el amor era una cosa de esa atracción romántica. 2, 4 años. ¿Para qué? Para una crianza cooperativa de niños, que desde lo antropológico, los antropólogos estudiaron que es la parte más débil, vulnerable de un chiquito, esos primeros 2, 4 años. Si sobrevivía, después otros los podrían cuidar. Entonces hacía falta estar juntos 4 años. No la adrenalina, dopamina, ya hemos dicho en el día de San Valentín las cosas que surgen cuando ves a esa mujer o ese hombre que te explota. Se puso. ¿Sabés que lo que estás diciendo, no sé si viste la conferencia, creo que fue Esther Perello, una de estas que descubrió que se renuevan cada 4 años el amor justamente por esto. Y si preguntás, las parejas duran múltiplos de 4. ¿Cuánto duraste? 16 años, yo estuve 8 años, yo estuve 20 años. Preguntá y vas a ver que la mayoría son múltiplos de 4 por esto que está diciendo el doc. Escuchen a Esther Perel y a Pablo Novak en esos consejos. ¿Es verdad? Es exactamente así. Pero después de esa dopamina, de esa pasión romántica, viene la oxitocina, la vasopresina, que es de una cosa más estable. Esa es más endeble. Menos del 5% de las especies son monógamas. Y los mamíferos, muy pocos. Los chimpancés son promiscuos. Solo algunos monos, los castores, los lobos, son monógamos. En las aves, algunas aves, cigüeñas, grullas, pingüinos. Muy pocos animales, pero menos del 5%. Hay un montón de especies, millones, algunas desconocidas. Entonces el punto es, pero la neurociencia dice, interesantemente, que si hay un apego especial, vos podés activar los circuitos neuronales cerebrales que favorecen esa recompensa y la podés mantener en el tiempo. El amor se puede. Para eso hay que hacer una alimentación consciente. ¿Con qué? Con novedad, con intimidad, con afecto, con compartir experiencias y proyectos. Si uno logra eso, y hay estudios de resonancia magnética, esa que yo llamo YEMPE funcional, que muestra cómo se activa el cerebro, y en parejas de más de 20 años que siguen enamoradas, se activan los núcleos, lo nombro igual, caudado y el tronco cerebral, que son las que se activan en los que se acaban de conocer y que están con toda la dopamina fuerte. Parejas de más de 20 años tienen activado eso igual, si logran activar estos circuitos que yo decía de relación muy... En conclusión... ¿Y puedo sumar algo? Respeto. Sume, Andrea. Sí, por supuesto, podría haber seguido con varios, pero respeto es fundamental. O sea que es medio de agenda, es decir, tengamos nuestros momentos para todo esto que decís. Perdón, es un manual, es un contrato, y en el pasado el amor sobrevivía muchas veces por razones sociales y económicas. Ahora entendimos que hay que alimentarlo. Y como dijo Andrea, lo digo con la mínima, con todo respeto, Pablo, con la mínima autoridad de llevar 37 años con mi primera mujer. Muy bien. Pero vamos a la medicina. Y yo estábamos repasando, ¿te acordás, Alfredo, los temas del año? Sí. Y me quedé en alguno. Y el último que toqué fue edulcorantes y hablé del acesulfamo, la sacarosa, la sacarina, la sucralosa, la stevia, y dijimos los estudios que muestran que hay aumento de riesgo cardiovascular, pero creo que vale la pena hablar de los ultraprocesados. Y esta semana salió algo en Estados Unidos notable, que yo no habría esperado. Los ultraprocesados, que es comida que no puedes hacer en tu casa. Necesitas una fábrica para hacerlos. Salchichas. Galletitas y snacks empaquetados. La comida en bolsas para calentar. Bebidas con azúcar, jugos industriales, barritas, cereales, lo que vos nombrás. El 50% de lo que se come es ultraprocesado. El 55% de las calorías que ingerimos son de ultraprocesados, fundamentalmente de sándwiches,
de cosas dulces, de bebidas azucaradas. El 55%. Y te estoy diciendo, empecé diciendo que no es comida. Son cosas que en esa fábrica le ponen saborizantes, les ponen emulsionantes, preservantes, colorantes, todo tipo de... Por supuesto que almidón, jarabe de alta fructosa, de maíz de alta fructosa, o sea, altísima concentración de azúcar, todo. Y el punto actual es que eso logra que sea adictivo, que activa en el cerebro lo que te hace adicto a algo. Y se ha dicho que es igual que la adicción al cigarrillo y al alcohol. Y por eso ahora la propuesta es regular estos alimentos ultraprocesados como se regulan el alcohol y el cigarrillo para proteger a los más chicos. Y por eso quería leerles una frase nada más. Sí. Y voy a leer, perdónenme los que ven por YouTube. Por favor. No lo hago, pero voy a leer porque quiero que sea estricto. Esto es de la revista Nature, una de las mejores del mundo, expertos en nutrición y en adicciones, que escribieron una editorial esta semana que se llama "Es hora de reconocer y responder a la adicción de los alimentos ultraprocesados". La idea de que ciertos alimentos ultraprocesados, como caramelos, galletas y papas fritas, pueden ser adictivos está recibiendo cada vez más atención en Estados Unidos y otros países. Hoy existen casi 300 estudios en 36 países que documentan que los ultraprocesados generan patrones de consumo típicos de una adicción. Un análisis reciente confirmó una prevalencia global del 14% de esta adicción, que es similar a la que causan los trastornos del alcohol. Los estudios de neuroimágenes del cerebro muestran patrones parecidos a los observados en adicciones a drogas. El argumento de que la comida no puede ser adictiva porque es necesaria para vivir es falaz. No todos los alimentos son adictivos. Frutas, verduras, granos enteros rara vez generan consumo compulsivo, mientras que los ultraprocesados ricos en azúcares y grasas se asemejan más a drogas adictivas que a alimentos naturales. El paralelismo con el tabaco es claro. La industria del tabaco concentró y modificó la nicotina para aumentar su adicción. Del mismo modo, los ultraprocesados concentran azúcares y grasas, añaden aditivos que potencian sabor y textura y los empaquetan en forma atractiva. Un cigarrillo se parece poco a la hoja de tabaco, igual que una galleta Oreo a los ingredientes naturales de los que proviene. SIC, estoy leyendo. Ahora enfrentamos una crisis de salud pública de aún mayor magnitud que surge de un entorno inundado de alimentos ultraprocesados baratos, fácilmente accesibles, fuertemente publicitados y diseñados para ser irresistibles. Dada la solidez de la evidencia científica y la urgencia de los costos para la salud pública, instamos a la comunidad científica y a los responsables de políticas a reconocer el potencial adictivo de los alimentos ultraprocesados y sus consecuencias. Fin. Qué tremendo. Bueno, en los años 50 salían médicos haciendo publicidad de cigarrillos y las madres amamantaban mientras fumaban y en un auto con chicos los padres fumaban con los chicos sentados en el asiento de atrás. Quiero decir, aprendemos los seres humanos y cosas que nos parecen raras y que pueden sonar muy fuertes en este momento, en pocos años seguramente, ojalá, espero, no lo sean. Pero de temas que íbamos hablando, ahí terminamos con lo de los alimentos, también hablamos de ejercicio. Y la medicina dice que el ejercicio es la única herramienta que te rejuvenece, que los 150 minutos semanales recomendados podrían ser suficientes, pero acordémonos, 1 minuto de ejercicio, ganás 5 minutos de vida. Protege el cerebro significativamente, disminuye 40% la demencia, disminuye 30% las causas de toda la muerte, te puede llegar a agregar hasta 30 años de sobrevida. Y dijimos aquí muchas cosas, Alfredo mencionó el test de Cooper, pero hay infinidad de formas de evaluar cómo uno, en qué estado físico está uno. En otro programa hablamos de cómo la mente influye en el envejecimiento. Los telómeros son esa cosa que se va cortando cuando las células se van duplicando, se replican y el estrés destruye esos telómeros que queremos que se mantengan largos. Y con la cabeza... Yo les conté cómo alterando relojes, personas que pensaban, porque el reloj lo habían enlentecido, porque habían dormido más tiempo del que habían dormido, se sentían perfectos y despiertos. Y los que habían dormido menos y los convencía de que habían dormido el suficiente número de horas se sentían mejor. Y los chicos que entraban a un cuarto y les hablaban de cosas de la juventud, salían de ese cuarto caminando más rápido que chicos de la misma edad, de la misma universidad, que entraban a ese cuarto y les hablaban cosas relacionadas con una edad avanzada. Salían caminando más lentamente. Influimos cómo envejecemos
con la mente. Estoy hablando de, no es solo cosas obvias como la alimentación, el ejercicio, el cigarrillo, sino que hay cosas tan sutiles como los pensamientos. Traumatismo craneal, y lo dejaremos esto, por ahí seguiremos en otro momento. Sí. Traumatismo craneal, hablamos en uno de los programas, y vale la pena mencionar a Shane Tamura. Shane Tamura es un hombre de 27 años que estuvo internado por razones psiquiátricas 2 veces. A pesar de eso, en el estado de Nevada pudo comprar un rifle automático de asalto que se usa en el ejército norteamericano, un M4, perdón, derivado del M15, M14. Y manejó desde Las Vegas hasta la ciudad de Manhattan. Dejó el BMW negro en que estaba estacionado en doble fila y entró a un edificio donde la Asociación de Fútbol Norteamericano tenía oficinas. Esto pasó hace solo un par de semanas. Logró subir a los ascensores con su rifle de asalto en la mano. Hay videos que lo muestran, que entra caminando con el rifle de asalto, y mató a 4 personas. Ninguno de la Asociación Norteamericana, pues se equivocó de piso, bajó en un piso equivocado. Ese hombre se mató de un tiro, pero de un tiro en el pecho. ¿Por qué? Tenía un papel en el bolsillo donde decía que la Asociación de Fútbol Norteamericano era responsable de la encefalopatía traumática crónica que él tenía por haber jugado fútbol norteamericano en la secundaria y que le había alterado su psiquis. Esto se ha publicado, y eso es lo que hablamos aquella vez. La película Concusión o La verdad oculta, cuando se descubre esto hace relativamente pocos años, las lesiones que se producen en el cerebro por golpes y traumatismos moderados. Entonces él se pega un tiro en el pecho y dona su cerebro, el asesino, para que digan, lo busqué, todavía no se ha hecho la autopsia, si tenía encefalopatía traumática crónica. Tiene un toque personal la historia porque uno de los muertos es una chica de 27 años que mi hija conocía, trabajaba en el mismo rubro que mi hija, a pocas cuadras del trabajo de mi hija, 27 años, se iba a casar en abril. Y este hombre, al encontrarla de casualidad y cruzársela de casualidad, le pegó un tiro y la mató. Con traumatismos, cierro esto con un tema que obviamente fue provocativo en las redes. Yo los comentarios negativos los leo a los constructivos. Los no constructivos no los miro. Y yo hablé de las motos. Y hubo algunos comentarios negativos. Y quiero aclarar, yo empecé el comentario sobre motos diciendo que yo fui un fanático y tuve de los 17 a los 23 años que me fui a vivir a Estados Unidos moto. Y terminé diciendo que quien no puede comprar un auto, que compre una moto. Quien necesita una moto para trabajar, que tenga una moto. Me acuerdo tu comentario sobre Diego. Seguro. Pero eso no quita que acá estamos sentados no para decirle a la gente, coma esto, no fume. Nosotros damos los datos científicos, claro. Nosotros damos la ciencia y la medicina, y que cada uno elija. Pero los datos no son muy discutibles. El 80% de los accidentes con moto terminan en muerte o discapacidad. Sí, claro. El 90% ocurren con buen clima, con casco y sin alcohol. La persona que tiene un accidente en moto tiene 29 veces más probabilidad de morir que el que tiene un accidente en auto. Y cuando uno mide en probabilidades, 1 en 1.000.000, 1 en 1.000.000 es baja, es una probabilidad baja de tener un problema. Pero cuando uno calcula mortalidad de 1 en 1.000.000, que de nuevo es una probabilidad baja, para tener una probabilidad de 1 en 1.000.000 de morir manejando un auto hay que manejar 500 kilómetros. Ahora, para tener una probabilidad de 1 en 1.000.000 de morir en una moto hay que manejar 10 kilómetros. O sea, no es discutible. De nuevo, cada uno decide lo que quiere, pero es importante saber el riesgo al que uno se somete con alimentación, con bebidas, con moto. Y el traumatismo craneal, proteger a los chicos. Los golpes aparentemente inocuos tienen consecuencias a los 40, 50, 60 años con trastornos psiquiátricos y cognitivos muy serios. Yo creo que, anunciando que hablaremos de cannabis, del miedo a volar, de los beneficios del café, de la enfermedad de Alzheimer, que también nos quedó de la otra vez, seguimos entonces con estos temas en la próxima. El doctor Conrado Stoll